Es una temática que me apasiona, que está llena de películas increíbles y a pesar de que ya he hecho un par de vídeos con ella, siempre quedan joyas por mencionar y resucitar, incluso alguna que otra nueva que seguro que no esperáis. Sí, vuelve la fantasía oscura, la espada y la brujería, la Edad Media mágica y aterradora en un nuevo top con el que sacará a la luz unas cuantas obras maestras que dentro de estos contextos han sido y son algo olvidadas, y estoy seguro que al tenerlas de nuevo delante os van a transportar a otros lugares. Sus pósters, su estética, sus historias, y quedaos hasta el final, porque es un listado que no tiene desperdicio desde el último hasta el primer puesto. ¿Qué os hacen sentir este tipo de largometrajes? Os dejo por aquí arriba un vídeo lleno de recomendaciones de este estilo. Si os quedáis con ganas de más, sacad papel y boli y vámonos. Empezamos por todo lo alto, no con solo una peli, sino con una saga de 4 entregas y un remake de 2025 que, bueno, aunque la mejor y más recomendable sea la primera del 83 y el remake tampoco está mal, si os mola mucho este rollo quizás encontréis cosas interesantes en todas. El último guerrero, Deathstalker, es un tipo de peli de las que ya con su póster nos apetece probar. Producida por Roger Corman, nos lanza a un mundo de fantasía ochentera donde el héroe, Rick, debe reunir 3 artefactos mágicos para derrotar al malvado brujo Munkar y rescatar a la princesa, mientras atraviesa un festín de monstruos, sangre, traiciones. Sí, nació como pura explotación, pero Deathstalker terminó creando un camino a modo de franquicia de culto y se convirtió en una reliquia recordada dentro del cine de espada y brujería de la época. Fue rodada en Argentina con un presupuesto ínfimo, reutilizando decorados y vestuario de otras producciones de Corman. Tiene en su interior esa energía anárquica que resulta casi entrañable. ¿Cuántos la conocíais? Y lo más difícil, ¿cuántos habéis visto todas? Como os he dicho en la intro, no solo de clásicos vamos a vivir en el vídeo de hoy. Esta de hecho es de 2025, estrenada directamente en Prime Video y a pesar de sus cosas, huele a todo ese cine de fantasía oscura de otra década. A Night's War o La Profecía del Guerrero mezcla terror con acción y todo lo característico del cine de espada y brujería, metiéndonos en un mundo donde el reino en el que transcurre la historia se ha roto, los pactos antiguos han saltado por los aires y un caballero debe salvar el destino de la humanidad en un universo en ruinas. Y es que el protagonista, es enviado a una misión en la que rescatar a la elegida, una mujer a la que los cultistas han desterrado a una dimensión infernal llena de demonios, brujas y horrores ancestrales. Suena épico y a pesar de su bajo presupuesto se las arregla para resultar fresca y sobre todo con ese latir incesante que homenajea a un género que hoy en día apenas vemos. Lucio Fulci, además de llevar a cabo obras magnas del terror como The Beyond o Aquella casa al lado del cementerio, también se aventuró a tocar este tema con una historia tan peculiar como lo es todo en ella, realmente. Conquest, la conquista de la tierra perdida, producción italiana, española y mexicana, sigue a Ilias, un joven guerrero armado con un arco mágico que se une al salvaje Mace para enfrentarse a la diosa malvada Okron, una villana que lleva una máscara metálica y comanda ejércitos de monstruos salidos de una pesadilla. Entre la cantidad de influencias que tiene y el rollo casi lisérgico que desprende en ocasiones por su propia fotografía, la peli es un delirio total con música cósmica del gran Claudio Simonetti y fue rodada en Canarias, donde Fulci aprovechó esos parajes volcánicos de las islas. Quizás su punto fuerte no sea intentar querer ofrecer más de lo que puede, ni tener un montaje ni una dirección impresionantes, pero la energía pura de aventura que emana y esa banda sonora discofantástica la hacen única y una especie de joya en todo este rollo. Hawk the Slayer, la espada invencible, nos presenta a un guerrero marcado por la tragedia que empuña un arma vinculada a su mente, mientras busca venganza contra su hermano Voltan. En su odisea le acompañan un elenco de clichés increíbles. Un elfo con puntería extrema, un gigante bonachón, un enano gruñón y todos luchando contra un mal que parece salido de una partida de Dragones y Mazmorras, una de las más recordadas con sello británico en todo esto.
Volvemos a algo más moderno para equilibrar la balanza y es hora de rescatar un cuento clásico que se convertía en una mezcla hiperbólica de elementos y géneros donde el entretenimiento se come a cualquier resquicio de otra cosa que pueda existir. Ya la habréis reconocido, Hansel y Gretel de 2013, dirigida por Tommy Wirkola y producida por Will Ferrell, imagina que tras sobrevivir a la bruja, los hermanos protagonistas se dedicaron profesionalmente a cazar brujas, con ballestas gigantes, explosivos, trampas, unos cracks en lo suyo para derrotar a las fuerzas de la oscuridad, vaya. El resultado, pues un festival de gore, humor negro, aventura de horror, llena de descaro, esa mezcla de cuento y western gótico, unido a la química entre los protagonistas, la hacen algo muy peculiar, imperfecto, pero con la suficiente personalidad. Una película dirigida por 7 realizadores diferentes, sí. Será una antología o algo así, ¿no? Pues bueno, sí, algo así. Es una peli que la guardo de alguna forma un recuerdo especial y que dentro de esta temática es de las que primero se me vienen a la cabeza y con una premisa que además tiene alma futurista. El amo del calabozo, más conocida como The Dungeon Master, producida por la legendaria Empire Pictures de Charles Band, sigue a Paul, un programador informático que es transportado por un hechicero malvado llamado Mestema a un mundo de fantasía digital donde debe superar 7 pruebas que combinan magia, tecnología y criaturas de efecto artesanal de las curiosas. Es una especie de cinta episódica de mini aventuras, cada una con su sello, su monstruo y su locura visual. Entre ellas incluso aparece la banda Wasp tocando en una de las pruebas, con cierto espíritu experimental, su estética heavy metal y esa mezcla delirante entre Tron y Mad Max es algo épico. Volvemos un poco más a la actualidad y es que me apetecía mencionar una con bastante hate, siendo algo que en su momento dio bastante que hablar, y es que adaptaba a uno de los videojuegos más famosos de la historia, metiéndonos en un mundo de fantasía oscura de corte épico y en mitad de una guerra entre efectos digitales imposibles y un Travis Fimmel en su momento clave gracias a la serie Vikingos. Pero Warcraft, el origen, a mí me gusta bastante. Dirigida por Duncan Jones, sí, el hijo de David Bowie y el responsable de Moon, la peli adapta el choque inicial entre humanos y orcos cuando el portal oscuro se abre, mezclando política, magia y ese lado dramático que va más allá de la acción que esperábamos. Aunque mucha gente la criticó por su trama densa, lo cierto es que visualmente creo que es una barbaridad. Costó más de 160 millones de dólares y recaudó casi 450, sobre todo en China, donde fue un fenómeno. Hoy con el tiempo, Warcraft se ha convertido en una de esas adaptaciones, creo que injustamente infravaloradas. ¿Qué os pareció? Talon, ese guerrero con una espada tan guapa que tiene 3 hojas que disparan cuchillas. ¿Os suena? Pues otra de esas joyas ochenteras que mezclan fantasía, sangre y excesos por un tubo de manera increíble. Cromwell, el rey de los bárbaros, propone una historia de venganza familiar en la que liberar un reino dominado por un hechicero infernal y derrotar a un tirano sin alma. Sí, es una historia de espada y brujería clásica, pero rodada con una energía pulp que la separa del resto. El bajo presupuesto se disfraza con creatividad, vestuarios perfectos y una violencia que no se corta un pelo. Fue un éxito inesperado, ya que costó 4 millones y recaudó casi 40. Una fantasía sucia, exagerada y completamente divertida que demuestra que la magia del cine de los 80 no necesitaba grandes efectos, solo actitud. Y actitud a esta le sobra. Joya de la nostalgia del cine de espada y brujería y una de las películas más atrevidas, diferentes y con más personalidad hechas en España, os diría que del siglo XXI. El corazón del guerrero, Daniel Monzón en la dirección, con un joven reparto encabezado por Fernando Ramallo, Neus Asensi, Adrià Collado, Jimmy Barnatán, Antonio de la Torre, Juan Díaz y un largo etcétera, con pequeño papel de Santiago Segura incluido. Sigue a Ramón, un adolescente obsesionado con los cómics y con los mundos épicos, que un día despierta convencido de ser Beldar, un guerrero bárbaro atrapado en una realidad equivocada. Lo que empieza como una fantasía escapista se convierte en un delirante cruce entre Conan y Taxi Driver, con una Madrid gris y decadente como telón de fondo. A pesar de su modesto presupuesto, destaca por su ambición visual y por la dirección de Monzón, que después filmaría Celda 211. Una peli injustamente caída en el olvido, tan arriesgada
como ella sola. Esta va a ser la única película en la que me desvíe un poco del tema, sobre todo si hablamos de fantasía como tal, porque no tiene nada de ella a pesar de ambientarse en la Edad Media y de tener cierta alma con este marco dentro. Flesh and Blood, de Paul Verhoeven. Titulada aquí en España Los Señores del Acero, es una rareza que mezcla la brutalidad medieval con un realismo casi incómodo para su época. Se nos presenta a Martin, un joven noble traicionado por su prometida y secuestrado por un grupo de mercenarios liderados por Radu, interpretado por un genial, como siempre, Rutger Hauer. Mientras el mundo feudal se desmorona, Martin se ve atrapado entre venganza, deseo y supervivencia, y la película no se corta a la hora de mostrar la violencia, el sexo y la corrupción moral de la Edad Media. Me sigue flipando su atmósfera cruda y descarnada, alejada del romanticismo típico de las aventuras medievales, con esa fotografía sucia y esos escenarios desolados que refuerzan la sensación de decadencia. Y ahí que me haya dado por meterla en este top. Imposible de calificar, mágica, imborrable, una obra maestra atemporal. Krull es de esas cintas que tienen tanto carisma que es complicado hablar de ella en pocas líneas por la fuerza que respira desde el punto de vista técnico y visual, mitad fantasía heroica, mitad ciencia ficción galáctica. ¿Cuántos os acordáis del príncipe Colwyn, quien debe rescatar a su amada Lisa de las garras de la Bestia, una entidad alienígena que ha traído su fortaleza espacial a un mundo de espadas y profecías? Con la ayuda de una banda de forajidos, entre los que está un jovencísimo Liam Neeson, Colwyn empuña el mítico glaive, un arma arrojadiza tan icónica como subestimada. Dirigida por Peter Yates, Krull es puro delirio visual. Castillos flotantes, caballos de fuego y un diseño de producción que mezcla a Tolkien con Flash Gordon. Y curiosamente sí, en su momento fue un fracaso total de taquilla, pero con el tiempo pues se ha convertido en la película de culto que creo que se merece ser. Cine hecho con una imaginación sin límites. Volvemos al 85 y vuelve a aparecer Rutger Hauer, que ese año pasó a caballo más tiempo que en el suelo, para hablar pues de una de las grandes obras maestras de su década y también de los contextos mágicos y épicos. Un híbrido imposible de magia, brujería, aventura y romance con un tono oscuro que solo se podía llevar a cabo de esa manera en los años 80. Lady Halcón, una leyenda de carácter sobrenatural, relata la diabólica venganza del obispo de Aquila, que consiste en hacer imposible el vínculo entre dos enamorados. Aliándose con fuerzas del mal, el obispo consigue hechizar a los amantes, ella se convierte en un halcón durante el día y él será un lobo por la noche. Eternamente unidos y separados, encuentran como aliado a un joven que intentará ayudarles a conjurar la maldición del obispo, con además de Hauer, Michelle Pfeiffer y Matthew Broderick ante la cámara y nada menos que Richard Donner tras ella. Sigue siendo una de las pelis más especiales de todo esto, sin lugar a dudas. Y quería terminar con una que se había resistido a aparecer en los vídeos anteriores de este tipo de pelis, más que nada porque de salir solo quería que saliese en el puesto número 1, así que aquí tenemos a uno de los grandes baluartes de este subgénero, al mítico Schwarzenegger y al mítico Conan el Bárbaro. La película que definió el concepto espada y brujería y catapultó a Arnold al estrellato. Todos conocéis la historia, un niño que ve morir a sus padres y es esclavizado, pero que crece hasta convertirse en un guerrero imparable, decidido a vengar la muerte de su familia y a enfrentarse al malvado hechicero Thulsa Doom. La primera y más potente de lo que sería una saga que daría pie a su secuela del 84 llamada El Destructor, que tampoco está nada mal, a un spin-off con Red Sonja, esta es la más floja, y a un remake de 2011 protagonizado por Jason Momoa, también un poco... ¿Cuánto cariño le tenéis a Conan? Os toca, ¿cuántas de estas habéis visto? ¿Cuáles recomendaríais? ¿Queréis otro top con películas de este rollo? Pues dejadme lo que queráis en la caja de comentarios, ese like si os ha gustado el vídeo y suscribíos al canal si os queda pendiente. 1.000.000 de gracias a los bichos, miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí dándole cariño a esto como le dais, si os quiero un montón. Y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.